Tenemos acá en pantalla una tarjeta Tecon conectada a través de un cable especial que también seguramente has conocido con el nombre de LVDS. Es similar a este otro que tenemos aquí, donde alcanzamos a ver varios pares de línea, aquí en este caso trenzado, pares de línea que es por donde la tarjeta main envía las señales con la información del video y que se conoce como LVDS. Aquí tenemos una cintilla, una flex, que es otra de las maneras como también se empalma regularmente estas señales, la cantidad de líneas. Bien, entonces el asunto es de que seguramente hemos escuchado hablar de LVDS, de señales LVDS y de los cables LVDS, pero quizás muy poco de lo que es la transmisión LVDS. Por lo tanto, vamos a centrarnos en esa primera parte, en lo que es la transmisión LVDS. Vamos a menos hacer aquí una introducción inicial antes de pasar a otros detalles. Entonces, transmisión LVDS como primer punto. ¿De dónde viene esa sigla LVDS? Viene de low en inglés, de V de voltaje, no de video, sino de voltaje, que se escribe así, de la D, que significa diferencial o diferencial, y la S de señal. De ahí vienen, o de ahí salen esas siglas. Que en español para nosotros esto significa señal diferencial de bajo voltaje. Así es como lo debemos entender. Señal diferencial de bajo voltaje. Es el sistema que se utiliza para transmitir de un lugar a otro vía física, no por radio, sino por cables físicos, señales a alta velocidad y señales que contengan bastante información. Entonces tenemos como principio aquí, digamos, la simulación de lo que sería o de lo que es la mainboard, ¿de acuerdo? La mainboard, donde vamos a tener una primera parte que la llamaremos transmisor y luego tendremos aquí una segunda parte que viene a ser el receptor. Esto en realidad y en la vida real es la Tecon. Vamos a tener la tarjeta Tecon. Entonces, ¿qué hay de por medio? Hay una cintilla o hay un conjunto de cables como los que acabamos de ver, por las cuales viajan, contiene varias pistas, dependiendo de la resolución del display, viajan varias pistas o hay varias pistas por donde van a viajar las señales digitales de audio, perdón, de video que me entrega la mainboard. La mainboard normalmente tiene entradas de video, por ejemplo, del sintonizador, bien de un decodificador, de un cable HDMI, de una memoria USB. Independiente del tipo de información que reciba, si es digital o análoga, finalmente él lo tiene que entregar a la Tecon digital. Y ese formato recibió el nombre de LVDS. LVDS y por lo tanto a estas cintillas, a estas flex o a esos cables o en algunos casos pistas impresas también se les llaman LVDS y las señales que transportan la información de video también se les llama
LVDS. Pero lo que no sabíamos quizás es que aquí lo que realmente hay a la salida de todos los pines del chip que procesa el video, que llaman scaler, a la salida de ese chip con un montón de terminales, vamos a tener lo que esta última, digamos, este último paso, vamos a tener lo que sería o lo que será un transmisor LVDS. Y aquí al ingreso en la TECON vamos a tener el receptor. ¿De acuerdo? Pero resulta que esa transmisión, como les decía, como transporta video y es unas señales que son de alta velocidad por el tema de que tiene que dibujar muy rápidamente el ATECON en el display cada uno de los muchos, de los miles de píxeles o de puntos con información de color para formar una imagen, hacer el cuadro y luego enseguida presentar 60 o más cuadros por segundo. Entonces es una información que viaja a alta velocidad. Y para poder hacer esa transferencia de toda esa señal, de esa gran cantidad de información de la mainboard hasta la TECON, se requiere entonces de este sistema de transmisión. Y les decía que es una combinación de transmisión serie paralela. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros es recordar o repasar o aprender cómo es una transmisión digital serie, cómo es una transmisión digital paralela. Empecemos con la serie que muy seguramente muchos ya conocen, sobre todo los que reparamos televisores TRC. Acordémonos de un microprocesador, el cual se comunica con un elemento que siempre lo acompaña, conocido como memoria EEPROM. Si lo recuerdan, ¿cierto? Esto va a tierra. Este pin 8 es el VCC. Y aquí tendríamos el pin 5 y el pin 6. Esos pines o esas terminales de la memoria EEPROM ya sabemos que ahí se conserva, ahí se guardan los datos fundamentales que requiere el micro cuando esté es energizado, porque hemos dicho que el micro cuando está apagado, desconectado, no sabe nada. Entonces cuando él es conectado, entonces viene la comunicación del micro con la memoria, después de que ya ha hecho su arranque, que está funcionando su reset, es cuando entonces el micro se comunica con la memoria para consultarle datos, que como por ejemplo qué tipo de televisor es, si es un caso de un televisor TRC, cuánto nivel de volumen tenía, en qué canal se apagó, las dimensiones o los parámetros relacionados con el tamaño de la imagen y cosas así por el estilo. Bien, entonces esas dos líneas por las cuales el micro se comunica con la memoria, la 5 corresponde a lo que es el data o se llama data. También se le llama SDA de manera resumida. Y la 6 y el pin 6 viene a ser lo que es el reloj o clock. También se le resume con o se le nombra con las tres letras SCL, que significa de serial clock, precisamente porque la comunicación es del tipo serial. En realidad, por la línea clock, por el clock, no viaja información. Lo que por ahí viaja es un tren de pulsos o se transporta un tren de pulsos que hace las veces de un reloj, que en realidad se usa para sincronismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el micro se comunica con la memoria, ¿sí? Él tiene que decirle a la memoria en qué momento le envía la primera letra, por decirlo así, de la consulta y cuando le envía las siguientes letras, según la palabra que él necesite para
consultarle a la memoria y finalmente la última se le envía, digamos, de manera deletreada. Y cuando la memoria responde, la información que ella le devuelve se la devuelve en la misma manera. Por eso se le llama que es serial y por eso se le llama también una comunicación tipo IC2, por lo de las dos líneas. Por la línea 5, o también llamada data, o lo que es lo mismo la SDA, por ahí sí viaja la información, por ahí sí viajan los datos, ¿sí? Recordemos que la comunicación digital se basa, y se démoslo por acá. La comunicación digital se basa no en letras como las nuestras, las de los seres humanos, no con ese abecedario, sino con números, pero no con números de nuestro sistema decimal, sino del sistema binario. Y cuando hablamos de sistema binario, nos estamos refiriendo a ceros y unos, o lo que es lo mismo, a un voltaje ausente, que será 0 voltios, o un voltaje presente, que es equivalente al voltaje del circuito. Por ejemplo, es muy común que las memorias las encontremos en televisores de algunos años, las encontremos alimentadas ¿con cuánto? Con 5 voltios. ¿Estamos de acuerdo? 5 voltios. Los más modernos ya fueron alimentados con 3.3 voltios. Quiere decir entonces que cuando hablemos de una palabra o de una consulta o de una respuesta en formato digital, entonces sería dependiendo del número de bits. Un ejemplo que yo utilizo que me facilitó mucho entenderlo y con el cual yo puedo hacerle entender como yo le entendí es el siguiente. Supongamos, es solamente una suposición, es solamente una ilustración. Supongamos que el micro salude a la memoria y le diga hola. Supongamos eso, que le diga hola. ¿De acuerdo? Resulta que como el lenguaje de ellos no es con letras, sino con números binarios, entonces pudiéramos convertir esas palabras, estas letras mejor, estas 4 letras en un código binario que pudiera ser una representación binaria, que pudiera ser un 1 para la H, un 0 para la O, una L, otro 1 para la L, ¿sí? Y otro 0 para la A. O en otras palabras, que esto para el sistema binario, para el sistema de comunicación, esta representación, la memoria lo entienda como un hola. Entonces, ¿cómo le enviaría con este sistema serial, cómo le enviaría él esta palabra? Entonces, envía la primera, que es la A, entonces envía un 0, luego envía la L, que sería un 1, como tercero enviaría la O, que sería otro 0, y por último la representación del H, que sería un 1. Entonces, esto digamos es análogo, ¿sí? Esto es análogo. Y esto es digital, porque él solo entiende este tipo de expresión. Entonces observemos que en el sistema serial van enviando es de a uno tras otro, el 2, el 3 y el 4, para que finalmente entonces ya al final de la transmisión se conforme la palabra hola. Entonces si lo representáramos en un tren de pulso, entonces sería, aquí tengamos un plano cartesiano, sería el 1, el 0, el 1 y el 0. Ahí tendríamos la expresión. De esta manera es que se van yendo, a través de las líneas se van yendo esa información. Y el reloj lo que hace es
Entre ellos se dicen, oye, atento que te voy a enviar la primera palabra. Y ahorita te voy a enviar entonces, o te voy a hacer una consulta. Te voy a enviar el primer bit, eso se llaman bit, el segundo bit, el tercer bit y el cuarto bit. Bueno, aquí en este sentido. Eso es como para tener una idea, ¿de acuerdo? Cuando sea un sistema de más bit, aquí estamos hablando de una representación de una transmisión a 4 bits. Si fuese a 8 bits, obviamente es el doble. 8 bits quiere decir de que sería, por decir algo, un hola más cualquier otra palabra o algún otro signo. Entonces ya sería algo así como esto. Supongamos que vaya el mismo hola, entonces primero irían los ceros. Los primeros serían 4 ceros y luego iría el 1, el 0, el 1 y el 0. Entonces ya esto sería una comunicación a 8 bits que podemos representar, nuevamente lo podemos representar como un sistema binario, como si lo viéramos en el osciloscopio, más o menos como esto. Sería un tiempo, 2, 3, 4, luego subiría el primer bit, bajaría para el siguiente bit, luego el otro y terminaría en 0. Esto sería lo mismo. El mismo hola, pero de manera serial y ya no a 4 bits, sino a 8 bits. Espero que esta ilustración les sea de mucha utilidad. Esto en cuanto al sistema de transmisión serial digital. Vayamos ahora a lo que es la parte al sistema paralelo. Ya el sistema paralelo, si hacemos el uso del mismo ejemplo que usamos de la palabra hola, entonces necesitaríamos de cuatro líneas. Y vamos a simular que entonces vamos a transmitir la misma palabra, hola. ¿De acuerdo? La misma palabra, hola. Entonces, aquí tendríamos una representación de un 1, luego de un 0, el mismo 1 y aquí nuevamente el 0. Pero aquí ahora ya no es en serie, sino que en simultánea. Es decir, el micro pone aquí de una vez, en un mismo instante, pone este valor binario. Y al siguiente instante ya coloca otra palabra, como por decir, sería la, digamos, para cómo. Para cómo. Si quiere formar ya otra frase, hola, ¿cómo estás? Entonces diría cómo. Entonces ya primero pone este código binario, luego colocaría este otro, una combinación de códigos binarios que lógicamente la parte receptora va a poder interpretar, va a poder entender. Pero observe que aquí ya se hace más rápido, mientras que en el sistema serial iba letra por letra, aquí se envían de una palabras completas, expresiones completas. Cuando ya se necesita manejar información mucho más grande o palabras más completas, por ejemplo, si fuera hola cómo, ¿sí? Entonces ya se usa sistemas dobles. En este caso sería no de 4, sino de 8 bits. Aquí ya quedaría la C, aquí la O, aquí la M y aquí la otra O, para que quede de una vez, de una sola presentación, el código binario hola como, de una. Y luego iría las otras palabras. Esto es la transmisión paralelo. ¿De acuerdo? Conociendo ya, o habiendo conocido, o teniendo una idea general de cómo es la transmisión serie paralelo, ahora sí podemos ir entonces a lo que es la transmisión LVDS, porque ahí vamos a ver que vamos a tener la combinación de transmisión serie y LVDT paralelo. Y otra necesidad más que se requiere, que es que se puede enviar a alta velocidad. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente video.